Pregunta antes de meternos en el tema cuadernos, en lo que está haciendo debido en este momento. ¿Vos creés que se le va a ordenar al tribunal finalmente 3 audiencias semanales, presencial y sin feria, o va a quedar en una sugerencia? Va a sugerir, porque la Cámara de Casación no le puede exigir al Tribunal de Juicio cómo desarrollar un debate oral y público. Esa es jurisdicción exclusiva del Tribunal Oral. ¿Qué pretende la Casación? Que la sugerencia se tome como una suerte de orden. Solo puede ordenar la Casación si algún abogado o algún imputado presenta un recurso, realiza algún tipo de planteo sobre el cual la Casación... No sé si hay un empresario haciéndolo. Ayer me parece que un abogado lo planteó sobre la presencialidad. En julio la Casación ya se había pronunciado porque el abogado de Benjamín Romero se había quejado de la presencialidad. Y los jueces lo que dijeron es, el recurso no corresponde, lo rechazamos, pero le decimos al tribunal que revise esta modalidad porque puede hacer que no solo el juicio se extienda, sino que al momento de que empiecen las declaraciones, las indagatorias, los imputados consideren que esa modalidad no garantiza todos los derechos que se deben resguardar en un juicio. Bueno, por lo menos podés comer fideos ahí. No, pero es lo que pasó en la primera audiencia también, era un caos. Claro, o daba esa sensación, por lo menos. comiendo, otro tirado en la cama. Me parece que hay un sentido natural de un juicio que es la presencialidad, porque te concede la inmediatez. Porque no es lo mismo que vos todos los jueves te prepares para ir a Comodoro Pi y te sientes, mires al tribunal que te va a juzgar y veas a la fiscalía que te va a acusar, que vos elijas si te mostrás o no, que estés en la comodidad. Quizás hasta le quitas cierta formalidad al hecho. Quita de todo. Si no tenés un juez pidiéndole a Cristina Fernández que se ponga en la cámara. Había un imputado desde un auto, otro imputado desde la cama. Gestualidad. Debido comiendo fideos. La otra vez un juez de otro tribunal oral, él decía, yo entiendo que la pandemia nos cambió un poco la metodología de trabajo, pero los tribunales orales no podemos soslayar la presencialidad. Es la naturaleza del juicio. Pero se acabó la pandemia ya. Se acabó la pandemia y hay algo que te da la presencialidad que no te lo da la virtualidad, que es la gestualidad, lo que va ocurriendo, se va construyendo a lo largo de una audiencia. Es algo realmente muy importante un juicio. O sea, hay cosas que la puedes hacer virtuales. Reuniones, por ejemplo. Una audiencia previa al juicio o incluso un juicio abreviado. Exacto. Ya está. Pero un juicio de esta envergadura y también entender que el juicio es la única instancia que es pública para la ciudadanía. Es la última etapa procesal donde un tribunal va a decir si hay culpabilidad o no, pero además es un mensaje del Poder Judicial a la ciudadanía, porque es público, porque lo que se expone es todo lo que se investigó. ¿Qué hicieron y qué no hicieron las personas? Así como están las cosas, una audiencia por semana y virtual es un mal mensaje de la justicia a la ciudadanía. Bueno, me parece que eso le preocupó un poco a la Corte Suprema, que empezó a tomar cartas en el asunto, la Cámara de Casación también. Lo cierto es que le van a sugerir al tribunal que utilice la sala AMIA, que es la sala más grande que tiene Comodoro Pi, que puede llegar a albergar unas 210, 215 personas, pero todavía están en refacciones esa sala. Creen que para fin de mes ya van a estar concluidos los trabajos. ¿Qué decía otro juez? El inicio de este juicio se fijó hace un año. A lo largo de todo este año podrían haber buscado un espacio físico. Sí, tranquilamente. Ese es otro tema, es el estado de los tribunales en general, ¿no? Bueno, sí. Como Europita, a mí me parece que este juicio expuso todos los problemas estructurales de inversión y de planificación de un lugar tan emblemático y que la política mira de forma particular como es Comodoro Pi. Contame qué va a pasar hoy, o qué debería pasar. Bueno, hoy me parece que se llega a esta segunda audiencia con toda esta discusión de fondo, ¿no? Pero lo que se van a escuchar va a seguir la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que básicamente es una explicación de todos los hechos, de los delitos cometidos, de qué hizo cada persona que está sentada allí simbólicamente en el banquillo de los acusados.
la semana pasada se llegó creo que hasta la página 132. Es que eran como 40 delitos, ¿no? 678 páginas son, Sí. todo lo que queda. A Cristina en ese primer tramo se le leyeron 40 sobornos atribuidos, es decir, que ella los cobró. Ya se leyeron todos los cohechos pasivos, todas las personas que cobraron las coimas. Hoy se van a leer los cohechos activos. ¿Qué empresarios y cuántas coimas pagaron cada uno de esos empresarios? Entre los que más pagaron se encuentra Juan Carlos de Goicoechea, que ustedes se acuerdan la empresa Isolux Corsán, Sí, claro. que tenía que construir tenía que construir la usina en Río Turbio, una obra que lleva 17 años desde que se licitó y nunca se terminó. Ángelo Calcaterra, Primo de Gerardo Macri. Ferreira, Carlos Wagner. Vamos a escuchar todos y cada una de las coimas La que... camarita, ¿no? Sí, Carlos Wagner es de la Cámara de la Construcción. de la Cámara de la Construcción. Ahí está la camarita, sí. La camarita es un requerimiento de elevación a juicio oral que yo creo que vamos a empezar a escuchar, si no es la semana que viene, la siguiente. Porque lo que estamos escuchando ahora es lo que se llama como la causa madre. De ahí se desprenden 4 requerimientos más que vamos a escuchar. ¿Qué nos quedan? 5 o 6 semanas de escuchar a los secretarios leyendo. Sí. O sea, lo que pasa en estas audiencias es simplemente se leen Las acusaciones, Sí. exactamente. Eso obliga a los imputados a estar conectados. Hay momentos de un juicio oral donde los imputados tienen que estar sí o sí. Cuando inicia el juicio, cuando se leen las acusaciones, en las indagatorias sí van a declarar y en los alegatos. En los intermedios que hay testigos, muestra de pruebas y demás, no están obligados. Ahí sí o sí están los abogados. Perdóname, igual ellos ya saben de que se los acusa. Llegan al juicio Sí. sabiendo de que se los acusa. Hay algunos juicios donde las partes se ponen de acuerdo con la fiscalía y no se lee el requerimiento y se empieza directamente con el juicio. En este caso en particular, la fiscal general Fabiana León pidió que se lean todos los requerimientos de elevación a juicio. No me parece mal llegado al caso. No, porque es una mega causa. Es una mega causa y estamos está hablando... Está bueno acordarse y recordar cómo nos robaron. Así que... Estamos hablando de hechos que ocurrieron entre 2003 y 2015 y que se empezaron a investigar en 2018. Con lo cual, estamos volviendo a escuchar cosas que en su momento fueron noticia en 2018. Aparte tenés que ordenarlo. Tenés que ordenarlo. Sí, porque exacto. Está bien que Muchos en expedientes. esta clase de causas está bien que se lea. Sí, también lo que pienso es, en 2018, me acuerdo que fue el 1 de agosto, empezábamos en los tribunales de Comodoro Pi con este expediente. Todos estos años que pasaron hasta que empezó el juicio, la causa estuvo desde fines de 2018 elevada a juicio oral. Entonces también habla de la temporalidad. Bueno, el caso Debido con 11. ¿sí? Bueno. Un Debido que inicialmente había quedado fuera de la causa y que termina siendo condenado o que va a ir a prisión por 11, 13 años después de la tragedia. Bueno, eso ocurre en Vialidad mismo. Hoy Cristina Kirchner está cumpliendo una condena, primero por hechos que ocurrieron entre 2003 y 2015. Es lo mismo que va a pasar en esta causa. Sí. Porque Y- los hechos son de 2003 en adelante. Si llegamos a escuchar los alegatos y una sentencia de acá a 4 años, en 2029, hay muchos imputados en esta causa que tienen más de 80 años. Claro. ¿Y sí? Y hubo un montón de causas de gente que murió en el camino también. Esta causa tiene 2 personas fallecidas. Bueno, Fabián Gutiérrez, que fue asesinado en julio de 2024. Y acaba de estar Daniel Muñoz también, ¿o no? Sí, en esta causa estaba investigado Daniel Muñoz, pero... Hubiera estado Néstor Kirchner. Bueno, eso lo dijo muy bien el fiscal y se leyó en la primera audiencia. Porque lo que se leyó en la primera audiencia es que los máximos responsables de esta asociación ilícita eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Obviamente queda extinguida la acción penal contra Néstor Kirchner por su fallecimiento, pero lo que se escuchó en la primera audiencia es que si el escenario hubiera sido otro, estaría sentado hoy Ahora, junto a la para que quede presidenta. claro, digo, ¿cómo se explica que acá a Cristina se le acuse de asociación ilícita y que esa acusación no haya sido incluida en vialidad? Porque son hechos distintos.
En Vialidad... Sí, igual es una sociedad, igual. Sí. Vialidad también. O sea, Bueno, vos no podés ser Claro. única corrupta. O sea, No, claro. Ahí también hay que recordar que cuando se dictó una sentencia condenatoria, hubo un juez del Tribunal de Vialidad, que fue Andrés Basso, que sí consideró que había una asociación ilícita. y los fiscales que la pidieron la Fiscalía sistemáticamente. y también el fiscal ante la Cámara de Casación y uno de los jueces de casación, Gustavo Hornos, también consideró que había una asociación ilícita. Llega de esta manera a la Corte. 2-1, es decir, administración fraudulenta. Pasa que en ese momento también se hubiera dilatado todo si se Está bien. cambiaba. Acá, Sí, si se cambiaba el tipo penal, Acá- volvía. en esta Exacto. causa, no hay ninguna alternativa que no sea una asociación ilícita. La configuración es otra. El argumento de Cristina Kirchner fue: yo ya fui absuelta en la asociación ilícita, así que no tengo que estar sentado en este juicio. Lo que dijo la Fiscalía y el Tribunal es: si bien es la misma ventana de tiempo, los hechos investigados son otros. Acá eran irregularidades en la obra pública vial. Acá directamente se recaudaban coimas y muchas de esas coimas iban a parar o a la Quinta de Olivos Sí. o al departamento O a Juncal y Talcahuano. de Juncal y Uruguay. Allí hay un número en la causa que dice que al menos en ese departamento se hicieron 87 entregas por 70 millones de dólares. Lo que pasa es que Solo en el vos le diste, Recoleta. desde lo legal, le diste un argumento a Cristina para plantear eso. Porque No, dice, porque era otra causa, es otra "Era otra causa. Es otra sí, pero causa. eso Y es puede ir redireccionamiento de con el- obra pública, la podés dibujar porque además era mucho más reducida. Acá no tenés alternativa. Claramente eso es una... Aquello asociación. también, aquello también, pero acá no tenés ninguna alternativa. Y es tan brutal la estructura de corrupción que armaste, que Sí. Ahí, es una enorme asociación sí, ilícita. me acuerdo que en Vialidad una de las discusiones era: vos necesitas como un delito indeterminado en la asociación ilícita. Entonces el fiscal Diego Luciani dice: bueno, cada licitación, cada una de las 51 rutas que le dieron a Lázaro Báez es un delito en sí mismo. Porque ocurrió en un proceso licitatorio en sí mismo, porque cada proceso tuvo sus irregularidades, porque son fondos distintos. El tribunal, en un voto 2-1, dijo: no, las 51 licitaciones son un solo delito. Mira, lo que me escribe Jorge Monastar aquí. La asociación ilícita, 3 personas para múltiples delitos. ¿Qué Sí. fue lo que dijeron en Vialidad? No son múltiples. Es uno solo, que es lo bueno, que discutió está bien. el fiscal Luciani hasta la instancia que Sí. pudo. Acá no tenés ninguna alternativa No, porque en de, este de caso... no contar múltiples delitos. En este caso, me parece que un poco por eso en su momento el juez Claudio Bonadio la estructuró así: la causa madre y después las coimas en transporte, las coimas en gas natural licuado, las coimas en obra pública civil, que es la camarita. Cada expediente lo que devela es que dentro del Ministerio de Planificación cada sector se ocupaba de el OCOVI, que era los corredores viales a cargo de Claudio Berti. Cada sector y cada funcionario a cargo tenía un rol de recaudador. A la organización de esta asociación ilícita estaban Julio De Vido, José López, y a la cabeza de toda la asociación ilícita como jefa, Cristina Kirchner. Néstor Kirchner primero y después Cristina Fernández. ¿Cuál es otra diferencia entre Vialidad y Cuadernos? Es que acá tenés a quienes pagaban las coimas diciendo: sí, yo la pago. Algunos dijeron, coincide entre años electorales, con lo cual eran aportes de campaña. A quienes la recaudaban, como José López, Huberti, diciendo: sí, yo lo que recaudaba era coimas. Digo, el circuito está contado por sus propios protagonistas en algún punto. Pero pues hablábamos, la vez pasada lo hablábamos, tenés el cambista. Sí. que Sí, hacía- Ernesto Clarence. tenés todo. Es decir, no hay... Por eso además debería ser bastante rápido debería ser este Bueno, juicio, y también hay un tramo que es el lavado de dinero, donde tenés al ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares, diciendo: sí, yo a Daniel Muñoz le armé una estructura para lavar dinero. Me traía 3 millones, me traía de 3 a 5 millones de dólares, yo le armé esta empresa, compramos esta minera, Después pusimos pará, plata acá. y después esto se engancha con la Rosadita, con el Lascar y con Fariña. Bueno, sí es cierto que un gran ausente en esta causa
es Lázaro Báez. Lázaro Báez no está en los cuadernos. Eso es rarísimo. Bueno, está bien, tenía su propia... Era En directo. algún momento José López en una de sus tantas confesiones lo dice. Lázaro Báez no necesitaba Claro, intermediarios. era un socio de ellos. Y no necesitaba, nadie le iba a ir a exigir a Lázaro Báez el pago de una coima. Ese era otro circuito. Lázaro Báez recibía Era un socio de ellos. obra pública vial de forma irregular y parte de ese dinero lo usaba para alquilar los hoteles de la familia Kirchner. Ahí tenés otro circuito Sí, de otra lavado. cosa. En este caso, los responsables políticos, acá, además de Néstor y Cristina Kirchner, ¿a quiénes, digo, para recordar, Sí, a quiénes desde el Poder Ejecutivo se le apunta también debido, sí. pero jefe de gabinete? Julio De Vido, Roberto Barata, por supuesto, José López, Claudio Berti, Nelson Periotti. Claro, igual eso toda la estructura de Julio De Vido. Son los nombres, sí, los nombres de exactamente. siempre en general. Todo aquello que dependía del extinto Ministerio de Planificación Federal. Jefes de gabinete está Juan Manuel Abal Medina, porque también hay secretarios de estos exfuncionarios que a veces eran los que tenían que ir a recaudar Claro, o le dejaban, esas coimas. claro, le dejaban el dinero. Sí. En el caso de Almedina, que él había contado, ¿no? Que había visto bolsos con dinero. Sí, Abal Medina tiene, no quiero leer mal la, Sí, yo la atribución penal que le dieron, pero a él se lo acusa de cohecho pasivo como partícipe secundario. Son secundarios. Y varios hechos, pero él los atribuye al 2013, que era un año electoral. Claro, me parece que el planteo de Almedina es lo que yo vi. Sí, era para la campaña. Era para la campaña. Sí, y él como jefe de Y gabinete me parece realmente- que estaba un poco en ese armado. Sí, me parece que Almedina estaba completamente afuera de la estructura de, Pasa que hoy, de exactamente. Kirchner, de Vido. Exactamente. Sí, Completamente afuera. Pasa que vos formabas Sí. parte del gobierno, naturalmente, Sí. pero eso no te implica en la causa. ¿Los otros jefes de gabinete no están involucrados? ¿Algunos? Lo que sucede es que hay secretarios de Abal Medina Claro. también involucrados, que lo Claro. señalan a él, después él dice yo vi esto, pero es Paso y Generales del 2013, era dinero para la campaña. El fuerte ni siquiera está ahí, el fuerte está en el Ministerio de Planificación No, pero Federal. claro, y sí. Es sí, todo era- planificación. Un ministerio que además se creó en 2003, lo que en distintos expedientes judiciales lo que se dijo fue un ministerio construido Para eso. para alguien como Julio De Vido. Con Que lo cual, recordemos que venía de Santa Cruz. sí, bueno, esa gran estructura, Uberti, que José venía de recaudar, López, de hacer toda la recaudación de Santa Periotti, Cruz. todos ellos eran funcionarios ya desde el gobierno de Santa Cruz. Con lo cual, hoy la audiencia de hoy, que se adelantó un poco, la de la semana pasada iba a empezar 9:30, se retrasó 10 y- casi 10 y una media, hora. sí. Hoy empieza a las 9 y va a durar hasta las 3 de la tarde. La extendieron un poco, una hora y media, 2. Pero vamos a escuchar el cohecho activo, quienes pagaron las coimas, y después viene más de 150 páginas de pruebas, de todas las pruebas recaudadas a lo largo de la investigación. Yo no sé si eso alguna parte va a sugerir como, bueno, del punto tanto a tanto ya sabemos, porque es un detalle. En ese detalle también hay, no sé, testimonios de la tripulación del Tango 01, que hablan de los viajes recurrentes de Daniel Muñoz con bolsos que nadie podía tocar más que él. Él solo los manipulaba. Después empieza toda otra parte que son los descargos de los imputados. Los aportes de los arrepentidos, de los imputados colaboradores. Todo eso es lo que vamos a escuchar hoy. Hablábamos con Bernardo hace un rato, más temprano, viendo la llegada de Vido, a Sí. Comodoro Pi, ayer el planteo que hace Rusconi, el abogado, Sí. diciendo que además va a ir a la ONU. Nos preguntamos, ¿cómo haces para pagar esta clase de abogados? Es una discusión eterna, porque Porque una persona que se dedica... El abogado penal de por sí es caro. Es caro, pero pensá que yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cómo hace Lázaro Báez, que ya no tiene más su empresa en Por eso. funcionamiento, que está acusado de haber lavado dinero, de haber exteriorizado dinero también,
para pagar un abogado desde 2012 hasta la fecha. ¿Debido lo mismo? Plata negra. ¿Cómo hace debido? Además para Veraldi, pagar... pensemos Veraldi. Para pagar esta clase de abogados, Rusconi y Veraldi, que son recontra caros. Veraldi es abogados carísimo. de mucho prestigio. Tiene que Veraldi lo haga gratis, porque le representa un privilegio representar a Cristina Kirchner, no lo sé. Pero que todos los abogados lo hacen gratis en este caso. No. Absolutamente. Porque... En algún momento el gobierno de Mauricio Macri, a través de la UIF, buscó, no sé si regular los honorarios de los abogados, pero reporten ante la UIF, justifiquen. ¿De dónde les pagan? Claro, ¿Cómo les pagan? porque ahí la discusión Debido, no sé si tiene mucho bien de qué disponer, ¿eh? Cristina Fernández, nada. Lázaro Báez, nada. Está todo embargada Cristina Fernández. Sí, están todos embargados, claro, además. Entonces no podés hacer movimiento de fondos. Hay muchos abogados que dicen, bueno, cuando termina el proceso regulamos y... ¿Con qué garantía de que va a tener dinero cuando termine el proceso? Si lo que va a pasar cuando termine el proceso es que tengas una condena más, en realidad no menos. Bueno, hay algunos fiscales y jueces que lo que dicen es que una persona acusada de lavado de dinero le paga un abogado posiblemente con dinero negro, lo que hace es perpetrar el delito que se le está atribuyendo. Y lo está posibilitando un abogado. Sí. Bueno, es una discusión compleja en que ningún gobierno logra meterse ahí. No es un empresario que tiene patrimonio para hacerse. Acá son ex dirigentes políticos que están completamente embargados, porque la mitad de ellos, no, ni la mitad, casi todos tienen causas anteriores. Sí. Bueno, entonces, ¿de dónde sacas José López tiene defensor oficial, por ejemplo. Bueno, está bien. Barata. Barata tiene abogados, debido a abogados. Y hace muchos años. Muchos años, porque están investigados hace muchos años. Una década de abogados está pagando cuando ni siquiera tenés un cargo como... penalistas. Exactamente, ni siquiera tenés un cargo como funcionario. Ni hablar de actividad privada. La primera causa que afronta Julio Devido es en 2004, que es el caso Skanska. Sí. Claro, mirá. Supongamos que desde ahí tiene abogado. Está bien, pero ella venía robando, qué sé yo, y estaba dentro del gobierno, con lo cual estaba protegido. ¿Y ahora? Bueno, es un tema... Los abogados penalistas nos deben estar diciendo de todo en este momento, pero es un tema complejo. Yo me acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri buscó regularlo de alguna manera. No, pero para esto tampoco es un tema de los abogados penalistas. Claro, sí. Vos robaste, evidentemente tenés acceso a fondos. Sí. Y a fondos que en algunos fondos casos... negros, no es un tema de los abogados. No, pero además... alguien como Lázaro Báez, que se le determinó que en 3 años lavó 55 millones de dólares, es lo que la justicia pudo rastrear. Siempre se sospecha que en esas operaciones de lavado hay un montón de otro dinero que no se ha podido detectar, que no sabés dónde está. Con lo cual... Nunca nos vamos a enterar tampoco. No. Cómo se paga, porque además de vuelta son estudios de abogados... Ni cuánto. Muy reconocidos. Sí. Sí, de lo más caro en Cuadernos, Argentina, Cuadernos es otro muestrario de eso, de los grandes estudios penalistas de nuestro país. ¿Hay una idea en general de cuánto puede cobrar un abogado de la hora acá? ¿Una idea global? No tengo el número. No, pero además, penal. Sí. Es la especialidad, debe ser la más cara, ¿no? En un juicio por corrupción de esta envergadura. Los empresarios me parece que son los que menos problema tienen para afrontar eso. Porque ahí tenés tu patrimonio. Pero, y además esas grandes empresas ya tienen un estudio de abogados que en estos casos se abocaron a esta causa. Pasa por los políticos. Pasa por los políticos. Ni siquiera es un tema de los abogados. Bueno, y sobre todo de los políticos que han sido investigados y condenados como José López por enriquecimiento ilícito. O políticos investigados por manejo fraudulento de los fondos públicos. Bueno, ¿con qué estás pagando? Salinas.